Operación Puma de Bengala. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, Muy bien. la verdad es que no pasa nada en la Argentina, No, podemos terminar el programa. tampoco. Hasta mañana. Tranquilo, estamos bien. Por favor. Bueno, obviamente que se va a hablar de todo, como siempre, en este programa único, visceral, apasionado, imitado, copiado. Pero originalmente intratable. Sí, mira, ¿quién tiene este panel de notables? No, no. Ninguno. Nadie. Digámoslo. Si no nos queremos entre nosotros. Este panel de intratables. Este panel de intratables. No, de notables. No, pero Notable. viste que hay algunos que vienen muchas veces y dicen, yo igual ya ustedes los conozco. Sí. Somos intratables. No. Sí. Acá nunca te relajes porque, sí, cocodrilo que descanse cartera. ¿No? ¿Qué dicho viejo? Mi abuela decía eso. Está Nicolás Massot, jefe del bloque de diputados del PRO de Cambiemos. Buenas noches, Massot. ¿Cómo le va? Buenas noches, Santiago. ¿Todo ¿Cómo bien? andan? Bien. Bueno, Muchas mucho gracias. para hablar con ustedes. A ver qué ha pasado con el gobierno hoy y qué interpreta de la marcha multitudinaria. Fue multitudinaria la marcha hoy de docentes. Obviamente que se mezcló todo con todo, pero los docentes salieron a la calle y te vamos a mostrar absolutamente todo. Massot, ¿cómo le va? ¿Bien? Muy bien. Antes que todo, nada más elevaron a la producción Sí. una queja por no haberme avisado que no iba a venir Branca. Vamos a tener No que lo- hacer un esfuerzo entre todos para no notar la ausencia. Los miércoles no viene Brancatelli porque da clase. Ah, no Claro, sabía. la ¿Clase clase en la dónde? universidad. En la En la Universidad Universidad En la de Universidad de Lomas de Zamora. Sí, sí. Bueno. Loma de Zamora. Ah, Fue no, alumno suyo laburar. Brancatelli, ¿no? Sí, ¿Y? Y mío. está en suspenso todavía. ¿Lo probó o no lo probó? No. No se recibió todavía porque usted no lo probó. No, y otra materia más. No solamente la mía. Ah, Bueno, profesor. Eso Pero hace explica, muchos eso explica años ya. muchas cosas del programa también. ¿qué explica? No, digo, las tensiones No, hay mucha van tensión. más sí. allá del estudio. Lo bueno que hace 2 años que trabajan juntos y nunca lo probó. Ya está. No, Ya está aprobado. ¿Pero qué? Usted tiene que ser el Después que se apruebe quejan de la Brancatelli. educación. Usted tuvo la marcha hoy. Sí. Bueno, ahora sí vamos a ver las imágenes. La verdad que una realidad tremenda la que estamos viviendo, la que está atravesando la educación pública en la República Argentina. Y esta fue una marcha multitudinaria. La verdad que hubo hasta más gente de la que se esperaba. Multitudinaria marcha de maestros. Está Massot para analizar absolutamente todo. Antes, Johnny, por favor. Sí, Santi, bueno, día 6 de paro nacional, día 12 de paro en la provincia de Buenos Aires sobre 13 jornadas posibles. Preocupación en el gobierno, yo hablé por la masividad que tuvo no solo hoy, sino los últimos actos callejeros, el otro día la marcha de la CGT que terminó en un escándalo, la marcha de hoy, lo que puede pasar el viernes en el 24M, el 24 de marzo, que también esperan mucha gente en la calle. Los gobiernos prefieren que la calle esté tranquila, no les gusta ver tan movida la calle. La habitual pelea de la convocatoria. Sergio Romero de UDA habló de 400.000 personas. El Ministerio de Seguridad lo bajó a 30.000. Como siempre, se tiran cifras que no tienen ningún sentido. Había mucha gente, eso es un dato concreto. La mitad de la plaza estaba repleta. 2 cuadras por Avenida de Mayo, 2 cuadras por Diagonal Sur, 2 cuadras por Diagonal Igual fue Norte. multitudinaria. Entrar en detalles. Cifra más, Impresionante cifra la menos. cantidad de gente que Me había. parece Ahora- que no hace al reclamo a la marcha, que fue obviamente multitudinaria. Ahora, ¿qué hay detrás de toda esta marcha? ¿Y qué va a Obviamente que hacer el está gobierno, no? el reclamo, qué va a hacer el gobierno con todo esto, y directamente se mete en medio de todo esto la política. Ya vas a escuchar y ya vas a ver el canto de Vamos a volver. Mira, en el Sí, gobierno sí. por estas horas lo que van a hacer es seguir sosteniendo la misma postura. O sea, el gobierno hoy, aún después de esta marcha tan multitudinaria, cree que los gremios son parte del problema. También están jugando una estrategia que es sumar a los gobernadores que ellos dicen, creen, como el gobierno sostiene, que no hay que convocar a la paritaria nacional, que debe ser una decisión de las provincias. ¿Te acuerdas cómo pasó con el impuesto a las ganancias? Que terminaron los gobernadores viniendo a la capital federal, reuniéndose, hablando públicamente. Fíjate que pasó hoy, 2 datos te doy. Frigerio estuvo justamente hoy con Infran en Formosa en un acto, y Mauricio Macri estuvo con 2 gobernadores. Estuvo con Colombia en un acto en Corrientes, y después se fue a Salta, se fue a ver a Juan Manuel Urtubey. Massot, lo saludo nuevamente y bueno, quiero de parte del gobierno, usted como representante, ¿cómo analizan esta marcha multitudinaria? Bueno, es mucho lo que hay que considerar, así que esperemos alcance el tiempo. Lo primero, lo obvio, es decir, efectivamente es una marcha multitudinaria y creo que si bien lo que hoy está sobre la mesa es el conflicto docente, queda a las claras que es una marcha transversal y que excede el conflicto docente. Es probable que la mayoría o prácticamente todos los espacios que hoy marcharon, las 2 CTA, muchos componentes de la CGT unificada y del movimiento obrero que ha quedado fuera, los gremios docentes de diferentes jurisdicciones, capital, provincia de Buenos Aires, los centros de estudiantes universitarios, de centros universitarios de maestros también, van a ser probablemente los mismos que marchen el jueves 6
adhiriendo al paro nacional. Entonces acá hay un problema primero más grande. Es decir, hablemos del conflicto docente, pero entendamos que acá lo que hay es un modelo que viene de muchos años crujiendo económicamente, un modelo que no genera empleo formal y que depende del empleo público para controlar los índices de empleo hace 6 o 7 años por lo menos, un modelo que ha generado permanente inflación y ha transformado las paritarias, que son un concepto mucho más amplio que la negociación salarial, en una mera negociación salarial por la presencia permanente de la inflación. Es decir, acá me meto en el primer tema importante, que es entender cuál es el rol del Estado Nacional y de las provincias en no solamente su tratamiento con los gremios docentes, sino también con la seguridad, también con la salud y con tantos servicios públicos esenciales desde el punto de vista social. La famosa ley que todo el mundo apela, que es la 26065, en ningún momento habla de que el gobierno nacional tenga que convocar a una paritaria nacional ni a una renegociación salarial nacionalmente que tenga que ver con un convenio colectivo de trabajo. Sí enmarca, en conjunto con el Consejo Federal, esto es, los ministros de Educación, como se reunieron después de muchos años, que no existía el año pasado en Purmamarca, y también los gremios docentes, una serie de cuestiones que hacen al verdadero concepto de paritaria, que exceden en mucho la renegociación salarial y que, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? En primer lugar, el gobierno nacional debe fijar el piso mínimo para que no haya inequidades entre las provincias, el salario mínimo docente. Primer punto que ha hecho este gobierno y que ha honrado esa ley, ha aumentado un 72% el salario mínimo docente de 5.600 pesos a 9.670 pesos. Algo inédito que no ocurría hace mucho tiempo y por lo cual nosotros dejamos asentados y que se entienda bien. Sin duda que los docentes tienen que ganar más y sin duda que tienen que ganar mejor que otros sectores de la sociedad. Por eso también, en el mismo marco de la misma ley, se ha puesto una cláusula para ajustar automáticamente el salario mínimo y que siempre esté un 20% por encima del salario mínimo del resto de la economía. Entonces, primer punto, adherimos a ese reclamo de la marcha. Tienen que ganar más, tienen que ganar mejor, por supuesto hay que poder hacerlo. Y acá es donde viene... ¿Cómo lo van a hacer? Porque esto lo tienen que resolver. Ustedes gobiernan, ustedes tienen que resolver esto, obviamente que tienen que llegar a un acuerdo. ¿Qué van a hacer? ¿Van a emitir más plata? Porque dinero, ¿de dónde van a sacar? Bueno, no, es que hay, me invitás a lo que estaba entrando yo, que es la segunda parte, o lo que no estamos diciendo acá, que es... Los argentinos nos hemos acostumbrado hace muchos años a tener discusiones sobre dinero que no poseemos, pero no es que no posee el Estado, no poseen los argentinos. En definitiva, el Estado se financia con la plata de los impuestos de una masa cada vez menor de gente. Que los impuestos cada vez mayores. Impuestos cada vez mayores en consecuencia, claro está, porque si somos cada vez más población y siempre los mismos los que están registrados formalmente en el trabajo privado, son siempre los mismos los que cada vez soportan una masa mayor de gente. Por supuesto que, ¿qué es lo que ha pasado? El Estado, y en connivencia con muchos gremios, empezando, y no tengo miedo en decirlo, el gremio al que Baradel representa, que ha multiplicado en los últimos años la planta docente. Es decir, el gran problema, que cuando yo digo la paritaria excede, ¿qué es lo que quiero decir? No puede ser que estemos reduciendo todo a una discusión salarial, que además se está respondiendo con un piso de acuerdo y con una cláusula de gatillo para cubrir la inflación. Es decir, que no es una mala paritaria, pero antes de meternos en ese tema, ¿qué nos estamos olvidando? Que cada vez nuestros alumnos aprenden menos, que cada vez los docentes queda claro que saben menos, que cada vez hay más docentes por alumno. Es decir, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hemos pasado de un docente cada 22 alumnos a un docente cada 8. Eso es por los niveles altísimos de ausentismo, por los estatutos que ponen suplencias que no deberían estar porque no son eficientes. Es decir, en la medida en que nosotros veamos que hay cada vez más maestros, pero la doble escolaridad empieza a funcionar como en otras provincias, que nuestros alumnos salen con, digamos, mejor capacitación. Es muy injusto para los chicos de menores recursos. Ahora, diciendo estas cosas, ¿cómo van a llegar a un acuerdo? Porque, perdón, déjame completar. Sí, digo, escucho y... ¿cuál es la contradicción? Que vos la dijiste recién. Hace 8 años que nosotros tenemos déficit. Los únicos 4 años que tuvo superávit el gobierno de Néstor Kirchner y el primero de Cristina, nos los decidimos patinar en los años subsiguientes. Entonces, en todas las discusiones, por eso vuelvo a salir de lo docente, y para no caer en la chicana de quién lo hizo, quién no lo hizo, nosotros nos queremos hacer cargo de sanear la administración. Necesitamos el acompañamiento no solo de los argentinos, sino del resto de los partidos políticos. Lo primero es concordar en el diagnóstico, no podemos tener negacionistas. No puede ser que los que prendieron fuego la casa hoy se quejen del olor a humo. Se tienen que hacer cargo como lo hacemos nosotros. Entonces, acá lo que hay que aprender es que
si no es con deuda, que no podemos seguir endeudándonos siempre. Esto tiene que ser transitorio hasta que resolvamos gradualmente el déficit. Pero si no es con deuda y no es con emisión, no hay otra forma de cortar con la inflación. ¿Y cómo van a hacer? Entonces, Sí. los mismos A mí me preocupan docentes, los chicos que pero no van a clase. totalmente, Sí. pero hay que entender el ¿Cómo? problema. ¿Cómo? Los mismos Sí. docentes y los mismos trabajadores que hoy y el 6 de abril van a pedir que su salario les alcance para más, son las principales víctimas, de la inflación. Sí. Si no hubiera habido inflación, la paritaria hubiera sido lo que debió haber sido. Es decir, hubiéramos discutido el calendario docente, las pruebas de capacidad, la doble escolaridad, hubiéramos discutido un montón de cosas que lamentablemente, por el esquema que tuvo el kirchnerismo de financiar el Estado, que fue emitiendo inflación y logrando que los que menos ganan sean los que paguen, entonces generaron este círculo vicioso por el cual lo único que le importa a los docentes, lamentablemente, y por supuesto que los entendemos, en la discusión paritaria que debería ser más amplia, es cómo hago para que lo que me sacan del derecho me lo metan en el izquierdo. Es así, Santiago. Sí, Johnny. Pero digo, retomen la iniciativa política. Recién Débora planteaba algo que para mí es fundamental. Hablen con los gobernadores. Débora decía, hay muchos gobernadores, la información que tengo yo es 20 de 24, que dijeron, che, no convoquen a paritaria nacional porque no tengo la plata. Infran, Unia, Casas, Urtubey con el que hoy estuvo reunido Macri, Rodríguez Colombi. Larreta, Morales. Entonces, digo, ya van 6 días de paro nacional y 12 en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué no retoman ustedes la agenda política? Como hicieron con el impuesto a las ganancias, convocan a los gobernadores, le dicen, muchachos, me están dejando solo, apóyenme en esta y díganles a los gremios que el pedido de que no haya paritaria nacional docente fue de los gobernadores. Absolutamente. ¿Por qué no lo hacen? Pero es que lo estamos haciendo y además la prueba está en que muchas provincias están pudiendo cerrar la paritaria 14. en niveles muy 14 razonables. cerraron. 14 provincias, Los gracias. gobernadores están calladitos. Bueno, pero Johnny, perdón. A ver, vamos a hacer algo, vamos a ir a algo claro. No es fácil cambiar. Para un montón de gente y un montón de sectores que se beneficiaron y fueron cómplices de lo que en este país faltó, que fue programación a largo plazo y otras cosas que faltaron, que también fueron cómplices, es difícil hacerles entender que se les acabaron los privilegios. Y es difícil para un montón de gente entender que este cambio viene en serio. Lo bueno es que hay un presidente que tiene agallas y que se lo va a bancar. Y esperamos que la gente lo entienda y lo acompañe. Pero, porque ojo, no va a ser fácil, ojo, Nicolás, ni que va a vos- ser corto. vos diste No, un ejemplo. minuto, Sí. Pablo, porque yo acá, siempre los grandes ausentes en esta discusión y que no veo marcha, ni movilizaciones, ni nada, son los chicos. ¿Qué pasa Totalmente. con estos días de clase? ¿Qué pasa con esos chicos que no han ido a la escuela? ¿Se va a recuperar? ¿En qué momento van a arrancar? ¿Cómo van a hacer para negociar? Porque por lo que escuchamos y por lo que vimos hoy, esto viene muy en serio y está cada vez más tenso el asunto. Totalmente. Afortunadamente estamos viendo muchos docentes, la mayoría. Por cierto, no quiero tirar porcentaje, porque la última vez que hablé con Finocchiaro fue hace varios días, pero por arriba del 60% y por arriba del 80% de las escuelas que están abiertas y están funcionando. Es decir, estos cánticos que vemos de vamos a volver van en la línea de lo que pasaba en diciembre del 2015, que lo iniciaron ahí y lo continúan diciendo cuanto peor mejor, o lo que dijo el representante de los universitarios, queremos que este gobierno le vaya mal. Bueno, acá hay claramente una manifestación política. Sí, pero no que como todo. hace- Pará, no, yo pero entiendo que ahí voy, mucha gente ahí lo quería, pero ahí no voy. todo. No Como se puede hace 12 reducir años eso. usan Ajá. las causas nobles y las tiñen con objetivos perversos. Esa fue la metodología de los últimos 12 años y es lo que está pasando. Hay muchísimos reclamos genuinos, Santiago. Sí. Nosotros fuimos el gobierno que puso la verdad sobre la mesa. No lo voy a contradecir ahora. Acá hay pobreza, por supuesto que hay pobreza. ¿Tendrían que ganar más? Por supuesto que sí. Este país tendría que estar mucho mejor. El mundo creció el triple que la Argentina. La región creció el triple que la Argentina. No ahora. En los últimos 33 años, para tomar un parámetro que todos vamos a aceptar, que es del 83 en la fecha. Nunca bajamos del 25% de pobreza. Siempre tuvimos, cuando menos, el doble de la inflación que el promedio mundial y cuando más, por supuesto, miles de puntos mensuales. Siempre tuvimos, salvo 4 años, déficit fiscal. Es decir, los argentinos no podemos administrar nuestros propios Sí. recursos. Pablo, por favor. Me tomo un ejemplo que dabas vos, Nicolás. Dijiste, los que prendieron fuego a la casa, yo digo, los que prendieron fuego al país les molesta el humo. Ojo que la gente no termine malinterpretando que esos que prendieron fuego y ahora les molesta el humo son los bomberos y salvan la situación. Porque hoy, más allá de Milagros a la libertad, vamos a volver a clases, ojalá que vuelvan. Hablamos de las mineras, el señor Yasky vestido de maestro cuando tenía tanto silencio durante tanto tiempo. Hay que cambiar el modelo económico, deseamos que le vaya mal a este gobierno, parte de los discursos. Ojo porque ustedes lo que lograron en diciembre, que fue la paz en la calle, en un mes muy complicado,
lo transformaron a marzo en un mes de diciembre. Es caótico hoy porque en cada situación de reclamo hay una sensación como de un gobierno que se está debilitando y que no puede resolver, más allá que vos vengas y plantees hoy aquí el tema del cambio, el tema de lo que significa cambiar, el dolor. Ojo que la gente no crea que los que prendieron fuego al país son los bomberos ahora, ¿eh? Pero, Pablo, mirá, yo voy a ser muy simple. Ojalá la gente no lo crea, porque si no querrá decir que no quiere cambiar. Y la gente votó un cambio. Nosotros tenemos que ser consistentes, porque si no, para nosotros es mucho más fácil, hubiera sido mucho más fácil. Si lo único que nos preocupara fuera la elección de octubre, nosotros hubiéramos seguido con la maquinita, hubiéramos logrado que las paritarias cierren en un 40, al igual que la inflación, hubiéramos seguido cerrados para que las pymes no se quejen de la apertura de las importaciones y entonces la gente pagaría por todos sus bienes el triple de lo que están pagando ahora en muchos casos. Entonces, más fácil es, y sí, es más fácil. Ahora, cada vez vamos a estar peor y cada vez vamos a tener discusiones más chicas. Es decir, yo respeto el trabajo de los gremios, pero estos gremios representan hace 7 años la misma cantidad de gente. En un país en donde no genera empleo, los gremios lo único que les preocupa es defender a los que ya están adentro. Ahora, el 35% que no tiene paritaria y que la única forma que tienen de mejorar sus ingresos es que el Estado pelee y baje la inflación, que es lo que estamos haciendo después de 12 años de decisión en la cual se eligió financiarse con los pobres, porque eso fue lo que hizo el kirchnerismo, que paguen los que menos tienen el dólar futuro, el dólar turista, las expensas de electricidad, de gas en Puerto Madero o en Recoleta. Eso lo bancó la inflación, señores. Eso lo bancó la inflación, en los docentes y en todos los sectores de la economía. A mí me parece bien, de parte de ustedes, me parece bien. Me parece observable esto de cuestionar el rol de los gremios, de cuestionar el silencio de los gremios. Pero me parece poco responsable desde el lugar que ocupan, es el lugar del gobierno, de gobernar y de administrar los bienes públicos. Yo le pregunto, vuelvo a lo que decía Jonathan Viale, de 8.000 el Fondo de Incentivo Docente, que es el fondo que la Nación tiene, que se conforma con impuestos nuestros para ayudar a las provincias en las negociaciones provinciales, obviamente para los salarios, para definir año a año los salarios docentes. De 8.000 lo llevaron a 23.000 millones de pesos este año. El salario mínimo de los docentes también, con la cláusula de ajuste automático del 20% y con el aumento, poniéndole un piso de 2 salarios mínimos, con el aumento del salario mínimo vital y móvil, también lo subieron. Ahora, evidentemente, no existe o no están manejando bien la iniciativa política para pedirle a esos gobernadores, a los que le dieron ese fondo de incentivo docente triplicado, que también ayuden, bueno, a derivar eso a los docentes, porque si no, también podríamos ponernos a cuestionar y decir, bueno, está bien, los platos rotos lo tienen que pagar los docentes. Y bueno, ¿por qué no lo pagan las mineras? ¿Y por qué no los paga el campo? ¿Y por qué el ajuste tiene que ser por el lado de los laburantes? Entonces, es una encerrona que a mí me parece que ustedes la tienen que definir haciendo valer el poder político y el dinero que le dieron a los gobernadores. Sí. Bueno, pero María Laura, a ver. Julia. Perdón, María Julia, te pido disculpas. No, estoy... En primer caso, la responsabilidad nuestra, yo creo que estamos siendo muy responsables. Estamos haciendo política, estamos dando la batalla. Yo vengo acá a rendir cuentas. Pero batallan a los gremios. No, pero perdón, son los que están levantando la prédica política. Por supuesto que nosotros, en primera línea, queremos que los chicos vuelvan a las clases y que un gobierno que se ha jactado y ha demostrado que dialoga con todos los sectores, continuemos los diálogos con los chicos en la clase, lo primero. Lo segundo que vamos a plantear, por lo menos nosotros desde el Congreso, es avanzar a la doble escolaridad. Lo hubiéramos hecho sin paro, pero ahora que además va a haber que recuperar muchos días, yo creo que es el momento para plantear. Ojalá, pero si no hay plata para escolaridad simple, Claro. Pero es imposible. Santiago, vos sabés la cantidad es lo que se vos sabés la merecerían todos cantidad los de chicos. docentes suplentes Sí. que no van a trabajar. ¿Sabés la cantidad? ¿Cuánto es el porcentaje? Mirá, sinceramente no lo sé porque depende de cada provincia, pero digo, están uno de los resultados de las pruebas de la encuesta Aprender indicó que, y es una encuesta a los rectores, a los docentes, 82%. encargados de las escuelas, es que el 82% tiene problemas de ausentismo. ¿Cómo 50.000 82%? millones de Lo que, dólares. no, lo que dijeron fue que 50.000 millones de los pesos rectores, al lo año. que salieron a aprender fue que el 82% de los rectores dijo que hay problema de ausentismo. No que hay un ausentismo del 82%, que es muy claro, hay distinto. problemas de ausentismo. No, sí, por eso. Pero yo me quiero responder a lo segundo, respecto a los gobernadores, que ya lo planteó Jonathan. Y de verdad les hago una pregunta, no es un... ¿Ustedes invitaron a muchos gobernadores al programa? Porque si Tuvimos el de Corriente el otro día. Sí, bueno, claro. porque Sí, está bien, pero ¿cómo por olvidarlo? otro Sí. problema. Pero digo, Ejemplo. los invitaron a hablar. Yo les propongo, por ejemplo, inviten al gobernador de mi provincia, Juan Schiaretti. Él en la provincia dio el debate y lo dio muy en línea con la gobernadora Vidal o con Horacio Rodríguez Larreta o con la línea del gobierno. Es la provincia que yo conozco. Yo los invito a que lo inviten a él. Pero el costo O es muy Igual, inviten- para, un minuto, porque Nicolás, hace mucho tiempo que la educación pública viene mal. Correcto, Viene pero mal. estaba contestando Ahora, eso nada más. es hipotecarle el futuro a los pibes.
y pasan los gobiernos y se siguen, perdón la expresión, cagando en los chicos. No, pero no nos estamos Y es cagando en los chicos. tan injusto. Hablo de todos en general, hablo de cómo funciona el sistema político en los últimos 20, 30 años. Es tan injusto que el pibe que nace en una clase media o clase alta o clase media ahí peleándola, tenga acceso a una educación privada, pero no porque sea mejor, sino porque simplemente puede ir a clase. No es un lujo, es un derecho del chico ir Totalmente, a Santiago. la escuela. Ahora es tan injusto como eso, o más injusto, que el chico después salga y no pueda ir a estudiar a la universidad o no pueda conseguir un trabajo, y si tiene la suerte, que tienen poco de conseguir trabajo, el Estado le chupa el sueldo con la inflación. Y es todo parte del mismo problema. Nosotros en algún momento tenemos que dar la pelea. Y por supuesto que va a haber que recuperar, y especialmente en esos chicos, de alguna forma, y será parte del debate, pero nosotros no podemos seguir así. Hace 30 años que el problema de la paritaria docente es todos los años en marzo, y siempre está digitado políticamente. Porque recuerden, el gobierno anterior, el ex gobernador Scioli, también se comió varios paros, y oh casualidad empezaron todos en el 2012, cuando Cristina se quedaba sin reelección y Scioli era candidato. Y no era el candidato de nadie. Ahora, ¿no le parece que el Entonces, costo, una consulta le quiero hacer, Massot, Sí. ¿no le parece que el costo de confrontar con los guardapolvos blancos, lo digo simbólicamente, ¿no? Yo entiendo que está el tema de los gremios en general, que está el tema de la figura de Baradel en particular, que es un antagonista que eligió, digamos, la gobernadora Vidal por los contrastes que implica, pero de fondo lo que subyace es la discusión por la educación. Y el gobierno ha elegido confrontar con los guardapolvos blancos. ¿No le parece un costo muy elevado? Porque ahí se mezcla todo. Hoy había mucha gente y seguramente también había docentes que genuinamente van a trabajar ¿Tenemos la cámara para defender verlo o no? la educación ¿Tenemos pública. el Yo me informe? acuerdo, mire, justamente en el 2008, ¿Para qué para vamos a hacer el esta informe, época Débora? estaba Cristina confrontando con el campo también, ¿no? A ver quién estaba. La educación pública en un momento muy delicado, muy particular, luego de una marcha multitudinaria. Mirá. La rebelión docente. Desde todos los puntos del país partieron las columnas de maestros en dirección a la ciudad de Buenos Aires. El resultado fue un multitudinario acto en Plaza de Mayo con duros discursos en reclamo de la paritaria nacional. Como parece que el gobierno va a mantenerse firme en su posición, ya anunciaron una nueva fecha de paro. Hemos caído en la escuela pública, porque a la escuela pública van los hijos de los trabajadores. Nosotros no tenemos 8.000 pesos por mes para pagarle colegio privado a nuestros hijos, señor presidente. Claro, el presidente no fue a escuela pública. Quizás no aprendió bien lo que es el cumplimiento de las leyes. Cumplan solamente con la ley de financiamiento educativo y este conflicto se destraba. Al gobierno no le interesa la educación. Nuestra paritaria es con el señor que le gusta llamarse gerente de recursos humanos. Queremos paritarias ya y las vamos a conseguir. Creo que el reclamo que hacen es justo y la oferta que hacen es miserable. Si el gobierno no escucha a estos miles y miles de docentes, este conflicto no se va a solucionar. Ella habló de una provincia fundida. El año pasado también estaba fundida. Habría que preguntarle si está más fundida ahora o el año pasado. 400.000 trabajadores que le están diciendo que no a Mauricio Macri. Toda esta gente que estuvo acá, la inmensa mayoría la votó a Vidal o lo votó al señor Macri. Que gobiernen todo el tiempo que corresponde porque así lo manda la Constitución. Pero hay que doblarles el brazo para que entiendan. Orgullosos, obstinadamente maestros, fuerza, paro, carpas, lucha, a seguir peleando. Thor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, muy Te bien. escucho, por favor. No, bueno, en realidad un poco estaba escuchando el debate previo y hay varias cosas en las que coincido y otras cosas en las que no. O sea, da la sensación de que a veces al macrismo se lo está castigando por problemas que no solo llevan larguísimas o vienen de larga data, sino que también se exacerbaron en los últimos años, que nos hablaban de tanto el modelo de redistribución social. Justamente la pobreza aumentó, la educación empeoró. Pero también en lo que creo que desilusiona al macrismo es que uno esperaba
tal vez del macrismo más gestión, y eso me parece que todavía no se está viendo. Es como que están arrancando lento en eso, y en temas como este de la educación uno se pregunta, bueno, ¿vale la pena la pelea? Porque en el medio, como decías, están las horas de clase que ya estamos perdiendo, y ya estamos partiendo de una base mala, muy mala. Entonces, ¿vale la pena esta pelea? ¿Por qué no dar otras peleas? ¿Sí vale la pena? ¿En este momento aparte? Sí, por supuesto que vale la pena, pero porque tenemos que dar esta y todas las peleas para las que nos votaron, y esta no es una pelea en lo más mínimo contra los guardapolvos. No quiero ser repetitivo, digo, pero hay que hablar menos y hacer más. Yo lo que acabo de ver, vi dos cosas. Y no estoy hablando de la marcha, ya reivindicamos el reclamo genuino de los docentes. Pero los voceros que vi, en su gran mayoría, he visto privilegiados del modelo anterior, privilegiados económicamente también, y sobre todo he visto las caras del fracaso de la educación pública en la provincia de Buenos Aires. El presidente Macri viene de ser jefe de gobierno, viene de gobernar la ciudad de Buenos Aires, que es la única que tuvo contundentemente una recuperación de la educación pública. Entonces, puede ser, el presidente Macri no fue a la escuela pública, yo personalmente tampoco. Yo tampoco creo que los psicólogos para atender locos tengan que ser locos ellos mismos. Digo, y la verdad es que el presidente Macri tuvo un éxito que Baradel no tuvo un mes en su vida. Entonces, insisto en separar, porque nosotros ¿cómo defendemos a los docentes? Los estamos defendiendo con la baja de la inflación. El salario real docente, y pasa lo mismo, y Florencia seguramente me va a ayudar, está igual, está congelado en los últimos 7 años. ¿Qué quiere decir eso? Que el kirchnerismo lo único que le preocupó fue que recuperen la inflación, pero no ganan un peso más que hace 7 años. Pero ellos perdieron, dicen que quieren recuperar los 10 puntos que perdieron el año pasado. Eso no estaba en la mesa. Pero hasta pero por la última supuesto, pero reunión. ¿sabés qué pasa? Que el año pasado perdieron. Pero de poder los problemas adquisitivo. que nos metemos entre todos, salimos entre todos. Entonces, obviamente que todos tienen que poner una parte para que efectivamente ahora la inflación ya sea la mitad que el año pasado y vaya a ser el doble que el año que viene. Que pongan las mineras una parte también. ¿Cómo? Que pongan las mineras. Pero por supuesto que las mineras pagan impuestos a las ganancias, pagan un montón de tributos que no paga una gran parte de la economía, que las mineras, las petroleras y todos los que generan trabajo, que no son mala palabra, tienen que financiar el gasto social, y bienvenido sea en un país que tiene una de las presiones tributarias más altas del mundo y que por esa razón, entre otras, no genera más empleo para que estos señores siempre defiendan los privilegios de los mismos 6 millones y, perdón la expresión, se olviden, y la corregí al final, de los otros 20 millones de personas que también deberían acceder a un trabajo formal privado, solamente por poner palos en la rueda, en querer normalizar un clima económico que no tenga inflación, en donde el salario real crezca, en donde las paritarias discutan el fondo de la educación, la calidad de la educación, la doble escolaridad, el calendario escolar, y no solamente los privilegios de los gremios y cómo hacemos para dejarle el salario real igual a los docentes. No, hay que aumentárselo al 70% del mínimo como hicimos nosotros, hay que ponerlo siempre por arriba y hay que aspirar a que año a año la gente tenga más salario real, que la Argentina sea más rica, no siempre igual de pobre. Sí, por favor. Sí, Nicolás, hoy la marcha tenía un justo reclamo muy concentrado docente, pero también había enorme cantidad de militancia social, y me parece que el kirchnerismo está canalizando ese lugar de descontento social con las políticas de gobierno. Yo me pregunto, ¿ustedes están teniendo diálogo con el Frente para la Victoria? ¿Cuál es el nivel de conversación? Porque parece que a veces se les va las cosas de las manos siguiendo la línea de falta de gestión. Hay una agenda parlamentaria que tendría que ir más allá de lo electoral este año. Bueno, y lo fue. El año pasado lo fue y, a ver... Pero hablan con el sí, FPV. nosotros hablamos porque convivimos en la Cámara y ellos representan prácticamente 1/3 de los diputados. Así que por supuesto que hablamos, lo cual no quiere decir que después logremos que nos acompañen iniciativas que creemos razonables. Ellos arrancaron las sesiones con el lema cuanto peor mejor, vaciando la Asamblea Legislativa. Bueno, toda una historia que ya conocemos. Entonces, ¿el Congreso ha funcionado? Sí. El Frente para la Victoria, salvo excepciones, no ha dado quórum nunca ha bajado a discutir los temas, y afortunadamente hay un sector republicano del Partido Justicialista que se ha escindido del bloque, y hay otro partido muy importante, que es la tercera fuerza según la elección del 2015, que es el Frente Renovador, con los cuales podemos tener acuerdos de mediano y largo plazo parlamentarios, tanto a nivel nacional como en la provincia Pero más allá de la Buenos Aires. Por favor. Gracias, Marcelo, por estar con nosotros. Antes de despedirlo, ¿cómo vivió hoy lo de Marcos Peña en el Congreso rindiendo cuentas? Bueno, muy bien. Creo que tenemos mucho por mejorar, y acá
acá no hay que echar culpas, lo digo como miembro de la institución del Congreso. Creo que realmente tenemos que hacer un esfuerzo por tener un poco más de madurez, escuchar un poco más. Se tiraron con Mirta Legrand en un momento. Pero es que ya es gracioso, porque... No lo podía creer, sí, lo que sí, estaba viendo, Marcos sí. estuvo ocurrente, porque dijo, bueno, ahora que ustedes le dan la razón a Mirta, es una buena noticia ver que se cerró la grieta. Podríamos decir lo mismo con el INDEC, con la UCA o con todos los engaños que se ocuparon de encubrir y que hoy están reconociendo. Bienvenido sea, de todas formas. Pero el mensaje que quiero dejar es, nos tenemos que hacer cargo. No es que se tienen que hacer cargo, nos tenemos que hacer cargo. Nosotros del presente. Y muchos de nosotros generacionalmente del futuro. Ya no nosotros como Cambiemos, sino nosotros. Le hablo también a un montón de diputados y diputadas jóvenes que compartimos la generación, que de alguna forma en lo privado, en lo público, nos tendremos que hacer cargo de este país los próximos 40 años. Pero también se tienen que hacer cargo de por qué llegamos a donde llegamos y nos tenemos que hacer cargo en conjunto de la salida. Eso lamentablemente no es lo que se vio en el Congreso. Gracias, Mazote. A ustedes. Vamos a ver imágenes de lo que pasaba hoy. Invitamos a los otros presentes que tenemos aquí, notables. Sí. Algunos más, otros menos, ¿no? Tampoco todo notable, pero bueno, muchos invitados tenemos para esta noche. Estamos debatiendo, más allá de las cuestiones y las especulaciones, un tema muy delicado, muy sensible, que tiene que ver con el futuro de una nación, el futuro de un país, después de todo lo que ha acontecido en la marcha. Carlos, ¿estuviste vos? Sí, estuve. ¿Y? Me impactó mucho. Realmente fue muy multitudinaria, no voy a entrar en la especulación. ¿De cuántos había? El número, pues me parece menor, fue una expresión que además yo creo que están sesgando la crónica. Había kirchneristas, no todos eran kirchneristas. Había trotskistas, no todos eran trotskistas. Tenemos que acostumbrarnos a convivir con distintas... Había gente suelta. A mí me gastaban a ver si había aplaudido, volverán. No, ni canté si volverán. Fui porque creo que el reclamo es justo. Y el liderazgo político es el que tiene que encuadrar esto y darle solución al más corto tiempo posible. Sí. A ver, yo creo que son las dos cosas. Obviamente que había mucha participación política partidaria. Sí, la hubo, no dije que no. Por eso la hubo mucha. Se cantó el himno nacional. Pero pará, Carlos, estoy diciendo lo mismo que vos. Estaba el movimiento Miles, estaba el movimiento Evita, estaba Estela, el Vamos a Volver, que se escuchó bien clarito. Yasky. Lo que digo es, por un segundo separemos, si es que se puede, si no díganmelo, no pasa nada, la cuestión política partidaria de lo que reclamaban hoy los docentes. En un momento, un gremialista de UTE, creo que era López, dice algo bastante sensato. Dice, el aumento para la ciudad son 1.500 pesos ahora y 500 pesos más adelante. Son 2.000 pesos para todo el año. A mí me llegó la boleta de luz por ese mismo valor. Soy docente, no me puedo comprar libros. ¿Podemos separar por una vez? Por supuesto que estaba hiperpolitizado, que estaba Evita, el movimiento, que había mucha gente que fue más por fines partidarios que por fines gremiales. Ahora, como decía Débora, acá se plantea una discusión muy delicada, no con los gremios docentes, no con Baradel. Ahí había no sé cuántos miles de docentes que están diciendo la calle está muy cara. Pero el gobierno... Cuando Mirta dice si ve la buenas noches, realidad, ¿cómo le va? ese es el tema. ¿Todo bien? Bien, Gracias bien. por estar. Bueno, lo quiero escuchar en un día muy particular, muy sensible, ¿no? En cuanto a la temática. ¿Qué querés que te diga? Hubo mucha gente. La vi por televisión. Bueno. ¿Cómo va a salir el gobierno de esto? ¿Cómo qué? ¿Cómo va a salir el gobierno? Y el gobierno tiene que encontrar una solución a esto. Lo primero que tiene que hacer es tratar que la calle se pueda caminar y se pueda circular. Eso encapuchado con la garrota no va. No, eso no es para acá. Eso es para Siria, para los países asiáticos, pero no es para la Argentina. Vos sabés que el Ku Klux Klan en Estados Unidos, como ellos iban también tapados y con garrote, no sé con qué, el gobierno les pidió, les dijo, mire, si quieren venir, vengan, marchen, pero no se tapan nada. Acá estamos en democracia, no hay por qué taparse. Está Mirta con nosotros. Mirta es una docente, misionera, y fuiste en la marcha. Sí, estuve en la marcha. Realmente nosotros en la provincia de Misiones somos muy tranquilos y esto entristece porque hay que tener apego a las leyes. Nosotros enseñamos con el ejemplo y no podemos permitir que el gobierno no tenga apego a las leyes. Es lo único que se le está pidiendo. En la provincia de Misiones, el salario mínimo es 9.672 y la canasta básica es 18.400 pesos. Con eso
creo que te resumo la situación no solo de la provincia de Misiones, del país entero. Y Misiones es una provincia subsidiada que la Nación le manda el fondo compensador para poder llegar a pagar los 9.672. Para que vos entiendas la situación, acá no es capricho, acá hay que convocar a las paritarias y en las paritarias nacionales no se trata solo salario. También se comprometió el convenio colectivo de trabajo que el único sector de trabajadores que no lo tiene es la educación. Pero siempre discutimos salario, nunca la calidad de educación. No, de hecho, porque no, discúlpame, en las paritarias, en las actas de paritaria, se han conformado las distintas comisiones. La comisión técnica salarial, la comisión de planes socioeducativos, la comisión de la elaboración del convenio colectivo de trabajo. Entonces no podemos decir que solo se trata salario. ¿Y por qué los chicos salen con ese nivel tan bajo, cada vez más bajo? Acá tenemos que hacer responsabilidad conjunta. Acá tenemos una situación socioeconómica que no es de ahora. Tenemos que ser sinceros y honestos en esta cuestión. El país ha vivido distintas situaciones socioeconómicas. El problema que hay en la educación es que no se trabaja en serio. No tenemos diseños curriculares. Cada provincia da como puede y lo que puede en función de sus recursos. El docente hace lo que puede con chicos que no tienen sus necesidades básicas satisfechas. Es un problema social. Pero Mirta, como te dice Santiago, resolvemos todos los marzos, el número, todos los meses de marzo, febrero, el número de ustedes, nos olvidamos del tema educativo, nos olvidamos de los edificios. No es así. Pero escúchame, los resultados de ayer son... todos los años, Mirta, los resultados de ayer son dramáticos. Los chicos en la Argentina estamos en un grado casi de semi-analfabetismo. Pero no es culpa del docente nomás. Es de todos. Es colectivo. Pero no nos preocupamos, se arregla el número. Para un minuto que tengo a un docente argentino que trabaja en Alemania, ¿no? Es Flavio Bessi. Buenas noches, Flavio. Hola, ¿qué tal? A ver, te escucho. ¿Sabés de qué se trata el tema? Y trabajás en una nación como es Alemania, en una potencia. Tiene más pobres que nosotros. Con más pobres que nosotros. Según Aníbal Fernández. Sí. Bueno, sí, veo un poco lo que trata, de qué se trata. A veces para mí es un poco difícil opinar porque veo que evidentemente hay personas que tienen necesidades, que protestan por eso, que piden por eso, pero el sistema alemán está funcionando de tal manera que sería impensable que un docente dejara al chico sin clases. Antes que nada, los docentes son una de las pocas categorías de trabajadores que tienen prohibido la huelga. Servicio esencial. Sí, servicio esencial, como la seguridad. Como en Ecuador también. Estamos, bueno, por lo menos en Alemania, decimos, estamos en una sociedad de conocimiento. No nos podemos dar el lujo de bombardear a las nuevas generaciones y, en definitiva, de bombardear al país. Y yo con mi, digamos, ideología... ¿Vos sos profesor de qué? Yo soy profesor en la universidad. ¿Qué das? Biomecánica, teoría del entrenamiento, gimnasia artística, que es en realidad mi especialidad. Y bueno, otras cosas por las cuales yo después me fui preparando. ¿Y cómo reclama un maestro, un profesor allá? No reclama porque justamente cuando él se mete en el sistema sabe que va a tener ventajas y por lo tanto tiene que aceptar determinadas desventajas. Mi mujer, por ejemplo, es maestra de la primaria y ella sabe, en el momento que a ella le dan trabajo, va a tener trabajo de por vida. ¿Pero cuánto gana? ¿Tu mujer cuánto gana? Se vive promedio. bien. ¿Cuánto gana promedio? De promedio, una maestra de escuela que ingresa al servicio escolar, sí, primaria, que es el de menor pago, gana al comienzo 2.800 euros. 2.800 euros. El promedio del ingreso en Alemania está por 1.700 euros, o sea que el maestro gana por encima. ¿En qué ciudad es? ¿En qué ciudad? Es verdad, bueno, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Yo estoy en la provincia de Baden-Württemberg, que es una de las provincias junto con Bavaria de las más ricas, ¿no? Sí. Pero bueno, 2.800 euros, 1.700 es el promedio alemán de ingreso neto, el promedio alemán. O sea que ellos están un poco más arriba o 30% más arriba, pero después por antigüedad, por ejemplo, no se les va a multiplicar tanto. Una persona que se jubila, un docente que se jubila, va a tener un salario de aproximadamente 3.500 euros. Pero, justamente... Sí, por favor.
parece que entramos en una semana distinta. Esta tercera semana del conflicto muestra a los docentes y al gobierno intercambiando golpe por golpe. O sea, van pasando los primeros rounds, se va a definir la pelea. Ayer el gobierno nos tira a todos los argentinos estos números tremendos de las pruebas Aprender, con los que le está diciendo, mire, docente, ustedes están pidiendo plata por este servicio, es pésimo. Discúlpenme, ese era el subtexto que algunos funcionarios se encargaban de aclarar por si no se entendía muy bien. Y hoy los docentes contestan, los gremios docentes, reventando la plaza. Esto puede ser la antesala de una escalada o puede ser el límite. Muchas veces, acá gente que tiene mucha experiencia en la política sabe que cuando la soga se tensa al máximo es el momento de decir, bueno, ya está. Yo creo... Igual lo que me parece muy carete y muy hipócrita es darnos cuenta de cómo está la situación en cuanto a la educación pública hoy. Ahora. Digamos, esto tiene acá no muchísimos queremos ver la años, verdad muchísimos nunca. años. Desde que somos chicos. Sí, Que pero poco a es poco hipócrita. la escuela pública ha ido expulsando a los pibes. Por una Totalmente. cuestión básicamente que no arrancan las clases. No hablamos ni de calidad, no llegamos a Pero hablar de ¿sabés eso. lo que se vio Sí. bien ayer? Yo coincido con vos, que nos estamos dando cuenta de algo que ya lo sabíamos. Pero hay un dato no nuevo, pero más fuerte que surgió del aprender de ayer, que es esta brecha entre la pública y la privada. Porque vos ves buen nivel en matemática y lengua en escuelas privadas, 41%. Buen nivel en matemática y lengua en escuelas públicas, la mitad, 19%. Bajo rendimiento en matemática y lengua en privadas, 30%. Y en públicas, 55%. ¿Por qué se agranda la brecha público-privada que tanto hemos hablado acá? No porque las escuelas privadas sean mejores en calidad, y esto lo dice el operativo Aprender, porque las privadas, primero, obviamente tienen más días de clase, y porque hubo una migración de alumnos de clase media de la escuela pública a la escuela privada, entre otras cosas, por la cantidad de paros A ver, docentes. Juan Manuel, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Es uno de los grandes fracasos de la política de los últimos 20, 30 años, la educación pública? Que tenemos problemas, no hay ninguna duda, que lo que estamos viendo acá no es novedoso. Yo, bueno, me recordaba cuando hablan de cuándo empezó este problema. Bueno, yo en los 90 vivía la docencia, sigo siendo docente, pero bueno, ahora como dedicación simple, ¿no? En ese momento vivía la docencia, daba clases en universidades públicas, universidades privadas, y participé de lo que fue la Carpa Blanca, la Marcha Federal Educativa. O sea, la educación, la verdad que venía con muchos problemas hace bastante tiempo, pero creo que en ese gobierno la idea de la mal llamada federalización, que en realidad no lo fue así, lo que hizo fue desmembrar el sistema educativo. Y ahí empezaron una serie de problemas que son los que hoy todavía de alguna manera seguimos pagando. Distintas modalidades, distintas formas. Y lo cierto es también que durante los 12 años de nuestro gobierno se avanzó bastante en los términos salariales, pero no se pudo avanzar en la misma medida en la discusión de la calidad, en la discusión más profunda del funcionamiento. Juan, dejaron de salario mínimo 5.000 pesos abajo del salario mínimo sí, vital y pero móvil. en los 90 en la Argentina, por ejemplo, ahí Carlos se recordará, ¿no? A mí lo que me pagaban como docente universitario no me alcanzaba para comprar el café que me tomaba. Bueno, ustedes lo Veníamos de dejaron un por piso, abajo del salario mínimo vital y móvil. Claro, pero en los 90 prácticamente el salario había desaparecido en la Argentina. Pero entonces Falta hablan mucho, solo de sin duda. salario y no de Falta calidad, mucho, digo, más de una década y no se ha mejorado en la calidad, ustedes lo han dicho. O No sea, yo creo que desde el punto hemos de vista avanzado de por hoy una parte no se y puede ha plantear empeorado más hoy directamente. solo salario y calidad, porque ustedes plantearon supuestamente, según usted está diciendo, salario y no planteó calidad. No es que y no así planteemos estamos. calidad, no es que no planteemos calidad y se avanzó en algunos éxodo temas. de la escuela es una pública, cuestión, digamos, ¿no? del conjunto de la tarea de la escuela pública. En Argentina, escuela pública, tanto gestión estatal como gestión privada. Son dos escuelas públicas. Eso también hay que marcarlo. Lo que me parece más interesante de este tema es que obviamente puede haber un uso político, sectores que lo quieran utilizar para algún sentido, pero digo, la masividad de esto demuestra que hay un reclamo genuino de los docentes. Y yo conozco a los docentes de mi provincia, la provincia de Buenos Aires, y muchísimos seguros que están en esta plaza eran votantes de Macri y de Vidal, no tengo ninguna duda. Y eso está mostrando algo hoy. Igual en el Argentina. escenario se cantaba Vamos a volver, ¿eh? No, Sí, pero pero un dato de la realidad, un dato de la realidad. Lo que hablaban de tema salarial, para que se entienda. En Argentina, más allá de todo, el salario mínimo docente en mi provincia de 9.000 pesos es, en términos de dólares, digamos, son $600, es una cifra lejísimo esto, que tenemos que trabajar enormemente. Está por para debajo de la línea de pobreza. Sí, por debajo de Uruguay, Por por debajo de Chile. Buenas noches. Yo creo que el reclamo de los docentes es legítimo. Lo que no es legítimo es el modelo de reclamo. Y eso es lo que colapsó. Nosotros seguimos viendo un modelo de comunicación de reclamo similar al que nos llevó al colapso. Eso es lo que hay que cambiar. Solamente estamos discutiendo el salario, como decís vos. Y lo estamos discutiendo absolutamente politizado, llevándolo
a una paritaria nacional el reclamo cuando vivimos en un país federal, cuando nosotros apelamos a la autonomía de las provincias, cuando no nos podemos meter en cada uno de los ministerios de economía de las provincias. Si quieren una federalización de la paritaria, tengamos injerencia en el manejo de la economía de las provincias en las cuales muchos gobernadores hacen desaguisados contratando empleados públicos a granel y teniendo empleados públicos por encima del nivel de equilibrio que se necesita. Entonces, a mí me parece bárbaro que sea un reclamo integral. Pero vayan a la provincia de Buenos Aires, Waldo. No solamente. Olvídate del reclamo integral. Déjame la terminar. Provincia de Buenos Aires, ¿por qué no lo pueden resolver? Yo me pregunto, a esta altura, el conflicto se ha estirado y ha tenido una escalada muy importante. La marcha de hoy ha sido contundente. De algún modo, ese antagonista que eligió María Eugenia Vidal, que es Baradel, que tiene elecciones en su gremio en mayo, hoy ha quedado en algún sector legitimado por la contundencia de la convocatoria. Entonces yo digo, si el poder adquisitivo del salario del docente el año pasado se perdió, esto no hay duda de que la inflación fue más alta que el salario docente. Está bien, bueno, claro, pero hay que resolverlo. Se Hoy la perdido. llave la tiene el gobierno. La intransigencia en la resolución del conflicto me parece que es un costo político muy alto el que va a pagar tanto Vidal como Macri. Débora, yo no sé si lo están viendo. te contesto. La discusión con Baradel no es en función de la legitimidad que le da a su gente. Nosotros defendemos la legitimidad de la creencia que tenemos sobre la problemática que tenemos. Y nosotros creemos que esto no debe ser federalizado porque la ley no lo dice, porque el sistema federal de la Argentina no lo dice, porque los gobernadores por abajo piden que no lo hagamos. Porque son aquellos que tienen grandes problemas, como la provincia de Santa Cruz, que todavía no les ha dado nada de aumento a sus docentes y piden nacionalizar el problema para estirarlo, para tratar de desgastar al gobierno. Esto tiene que ver con un modelo de país. Ahora que lo quiero escuchar al docente argentino que vive en Alemania, a Flavio, ¿cuál crees que podría ser la salida para nuestro país? Bueno, primero creo que hay un gran problema a nivel social de valores, ¿no? Caminando por la calle yo digo, ¿cómo es posible que seres humanos que conviven en una misma ciudad hagan las cosas que están haciendo? Los docentes, evidentemente, junto con los padres, juegan un rol importantísimo. Y más allá de que yo también considero legítima este pedido, pienso, esto también es un ejemplo. ¿Qué le estamos mostrando a los chicos? Que bueno, vamos, hacemos lío y quizás obtenemos algo. Es casi, me duele decir esta palabra, pero es un poco como una extorsión, ¿no? Y cuando hay un sistema así extorsivo, donde yo te aprieto y si vos cedés, entonces yo gané. Eso es un mensaje muy, muy feo para una sociedad. Y yo creo justamente que tenemos que ponernos a ver por qué estamos así, por qué no es posible ponerse de acuerdo. Bueno, este es el dinero que hay a disposición. ¿Cómo hacemos? Esta vez nos tenemos que aguantar, nos tenemos que abrochar el cinturón. Vos, político, también te tenés que abrochar el cinturón. No es posible, por ejemplo, que ella en Misiones cobre un sueldo de miseria mientras un político está cobrando un sueldo que es muchísimo más alto. Sueldos públicos, ¿no? Hablando de los sueldos públicos. Son todos sueldos me parece muy públicos, interesante. justamente. Yo hablo de esto de que por ahí la política, desde hace mucho tiempo, ve el tema de la educación como algo ajeno. De hecho, ellos no van. Un político no manda a sus hijos ni a la educación pública, ni va a un hospital público, por ejemplo, también. ¿Crees que si fuera así, si el político de alguna manera dependería de la escuela pública, el hospital público mejoraría? Sí, seguramente. O sea, en el momento que vos tenés una diferencia en una sociedad y a vos no te toca, es más difícil por lo menos sensibilizarse por esos temas, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo Porque pienso en un padre, debe ser tremendo irte de tu casa y ver que tu hijo o tu hija está ahí sin poder ir al colegio, debe ser complicado. Aparte, no sé si hoy en día todavía es así. Yo creo que en la Argentina, como en la mayoría de los países del mundo, la educación es obligatoria. Entonces, Acá si no. ellos Acá no. tienen que cumplir una Secundario obligación, tienen que tener la posibilidad de cumplirla. ¿Puedo dar ¿no? un dato? Sí, por favor. No, hay un dato que es importante. Yo coincido que deberíamos ir todos a la educación pública. Los primeros que no mandan a los chicos a su educación pública es la clase media y media baja cuando junta un mango. Y están los números. ¿Pero por qué no arranca la en clase? En los últimos 8 años aumentó en 66.000 alumnos
la escuela pública de la provincia de Buenos Aires. Y en 100.000 las escuelas privadas. Y las escuelas privadas estas que aumentaron son escuelas privadas de medio nivel adquisitivo. De gente que cuando junta su sueldo lo primero que hace es sacarlo de la escuela pública. Ese es el gran problema. Por eso te digo que la discusión porque es en un reclamo exactamente, porque por lo menos nadie sabe. Y esa aspiración. Sobre el tema de la extorsión, me parece que estamos en una situación, en un escenario a donde estamos cansados de luchas que son de aprietes, ¿no? De luchas intransigentes y de diálogos inconducentes. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, yo recién hablaba con un funcionario, dice que obviamente van a volver a convocar a los docentes. Esto mañana van a definir cuál va a ser el día. Los diálogos estos parece que son los diálogos de sordos, ¿no? Que unos dicen, bueno, sí, nosotros ofrecimos, nosotros tenemos intención, nosotros no tenemos. Y después tenemos un montón de gente hablando, opinando, esto de vamos a volver, y la utilización política. Tenemos ese momento, ¿no? Porque me parece que es muy desafortunado, porque se mezclan dos cosas completamente distintas. No, pero que además... Dos cosas distintas. Una cosa, reclamo genuino de todos los docentes, que aparte es un debate que hay que dar, que es tan profundo, más allá del salario, hacia un futuro, porque los únicos que van a sacar este país adelante son ellos. Son los docentes de la educación. Ahora, ¿para qué lo vemos? Un minuto y vuelvo con vos. Vemos lo que pasaba hoy a la tarde, cómo se mezcla todo con todo y se embarra en definitiva. Mirá. Vamos a volver a ganar 5.600 pesos. Sí, vamos a volver a ganar 5.600 pesos. Vamos a volver a seguir beneficiando a toda esta cantidad de escuelas privadas que han crecido al amparo del decaimiento de la calidad educativa de la escuela pública. A mí me parece que si no hay un cambio de política, que este gobierno tampoco lo está encarando, vinculado también, como ocurre en otros países que tienen una educación de calidad, vinculada a cuáles son las normativas que regulan la apertura de la escuela privada. Porque las escuelas privadas son subsidiadas, las escuelas parroquiales, las escuelas privadas. Digo, si todo ese dinero se redireccionase para que la escuela pública sea fortalecida, para que sean efectivamente de calidad, que los chicos vayan a escuelas que no te dé vergüenza que tu pibe vaya ahí. Y además esto que vos venís maquinando desde ayer, yo te juro que vengo pensando exactamente en lo mismo. O sea, lo que vos decís sobre qué pasaría si los funcionarios tuviesen que mandar obligatoriamente a sus chicos a la escuela pública, me parece que es algo interesante, aunque parezca tal vez demagogo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque yo veía en el caso de Finlandia, en el que al no haber tantas licencias para que los colegios privados abran a mansalva, como ocurre aquí en el país, ni tantos subsidios, los ricos se ven obligados, por una cuestión de matrícula, a mandar a sus chicos a la escuela pública y a apoyar económicamente a la escuela pública porque nadie quiere que su pibe estudie en condiciones como las que estudian hoy los chicos pobres. ¿Y esto qué hace? Que se iguale, que el chico que no tiene un mango su padre para mandarlo a una escuela pública, se siente al lado del chico que su padre es rico, pero que no puede mandar a otro lugar. Es que para eso está la escuela, chicos. Para eso está la escuela también, fundamental. Para que me interesa mucho lo que pasa en la mañana con respecto a la escuela privada, escuela pública. No sé si existe o no, porque hay países que directamente todo es escuela pública. No, de hecho existen escuelas públicas, pero son... privadas. Privadas, perdón. Pero son prácticamente... Exacto. Para repetidores. 0, no, son de elite. Es básicamente como para los Claro, bueno, británicos. pero la escuela de elite es para multimillonarios que pagan 50.000 euros al año para que los chicos... Pero más del 90% de la educación es pública. No, mucho más. Mucho más. Y bueno, y todo el mundo está conforme con la escuela pública. ¿No? Pero eso es una decisión política, ¿entendés? Pero no es la escuela que estamos construyendo acá, porque si no es una comparación que no va. ¿Qué Pero no es una funcionario, qué persona de alto recurso va a poner a sus hijos en manos de Baradel? No, pero Claudio, no esperemos, digamos, esa es la realidad que tenemos hoy. Sobran para lo que hay, cada vez se pone más dinero, lo hemos conversado acá muchas veces, los docentes sobran por todos lados porque no van, y lo cual va en desmedro en promedio y en estadística, y eso está recontra certificado, va en desmedro del beneficio que pueden tener aún en una buena paritaria año tras año. Tuvimos cuántos días, Johnny, vos sos el estadístico en 10 años de... 116. 116. ¿Cuántos días de clase tiene la ley?
180 que no se cumplen. Casi un año sobre 10 no hubo clases. Sí, un 10%. Por favor, Casi sí, un a año ver, sobre quiero 10. escuchar a la maestra. Sí, por ahí para no confundir algunas cuestiones. El problema de fondo de las escuelas públicas son varios. Infraestructura en estados deplorables. Yo quisiera Es cierto, yo conozco. ¿sí? que se vayan los especialistas de Y los higiene padres y la seguridad maestra en en lo el terminan trabajo arreglando. Sí. y vean en qué condiciones sus hijos aprenden y en qué condiciones trabajan nuestros docentes. Eso es un factor muy importante y no poco importante que el Estado Nacional comprometió remitir los fondos a las provincias para continuar con las obras, porque hay obras que lo hacen con fondos le dio el provinciales 15%. y con fondos nacionales y no cumplió. ¿Sí? No lo cumplió este y no lo cumplió el anterior. O Santiago. sea, tenemos que ser honestos. Ah. Acá esto es algo Hace que años, viene de cierto. hace mucho Sí. tiempo. No es cierto lo de cumplir. Nosotros tenemos un porcentaje, o sea, tenemos muchas escuelas. ¿Qué pasa con el ausentismo que todo el tiempo está en Bueno, el tema del ausentismo, Acá. acá tenés varias cuestiones. El ausentismo del sector docente tiene dos factores. Una es la enfermedad profesional y las leyes de jubilación que hay en distintas provincias, que encima no son todas iguales, cada provincia tiene una realidad diferente. Y hay estudios que dicen que el docente, no lo decimos nosotros, tiene que tener 25 años de servicio y en esas condiciones rinde frente al alumno y se tiene que poder jubilar. ¿Por qué no se jubila el docente? Porque tiene un 40% de sus saberes no remunerativo y no bonificable, que es en negro, que encima la ley dice el 75% del haber en blanco, y si tenés del haber en blanco un 40% es un 75% disfrazándose ¿Y por y qué? saca A ver, licencia. no, por favor, yo quiero dar mi idea de el aporte a cambiar el modelo de discusión y el modelo de resolución. Porque lo primero que hay que poner en claro para nuestro gobierno, y me parece que para todos en general, nadie duda del reclamo de los maestros, que es justo, de que tienen que ganar más. Pero el modelo de conducción de los maestros también nos ha llevado a esto. Vos fijate, el año pasado se hicieron las pruebas de los alumnos, no estaban de acuerdo. Las tuvimos por primera vez. ¿Querés evaluar a los maestros? No te dejan evaluarlos. ¿Querés saber cuántos maestros hay en cada provincia? Es difícil contabilizarlos. ¿Querés saber el presentismo? No se puede lograr. Bueno, pero ¿cómo Entonces, lo van a poder localizar? ellos también, ¿Cómo se sabe el actitud de ausentismo parte si de el la presentismo no se gestión? sabe? Ellos también, Yo no entiendo ellos este también discurso. son ¿Cómo, reones. ¿Cómo lo saben entonces? Se asegura tal cifra de ausentismo y usted acaba de decir yo digo que lo del presentismo no se sabe. No, yo ¿Dónde digo, se saca yo la digo que cifra? por primera vez en 4 años... ¿Qué rectores? ¿Qué rectores? Los rectores confirmaron ayer en el trabajo... ¿Pero qué ese- rectores de dónde? Los rectores de las escuelas. rectores Pero no de- defiendan, el Por ausentismo es Dios. brutal. No defiendan. Bueno, pero está bien, Se querido, dejan terminar, estamos Santiago, de no acuerdo, digamos pero cosas seamos... porque, Santiago, porque pero queda bien decir ¿me que no dejás terminar? falta. Sí, No es así. ¿me dejás No sea terminar? una barbaridad. Lo que yo estoy Ese mito definiendo... está instalado y- No te detengas. Si di mal este ejemplo, te pido disculpas. Yo no estoy hablando que tenemos un problema integral. Que los mismos maestros también son rehenes de una corporación que ha hecho clientelismo y tomando en algunas provincias el triple de los maestros que necesitan y que no tienen ninguna función, y lo sabemos perfectamente que en la provincia de Buenos Aires tenemos superpoblación de maestros, 3 maestros por aula, cuando el índice medio en las distintas partes del mundo da muchísimo. ¿Pero le menos. parece No es bueno el real, plan es maestro que se No es presentó real. ayer? Sí, por favor, sí, por ¿Real? favor. A ver Digo, si... esos datos no son reales, no es así. Yo lo he charlado con el ministro Burrich la semana pasada, con Esteban, no son para nada esos números en la provincia de Buenos Aires, muchísimo menos. Hay un ausentismo, pero es mucho menor al que se habla generalmente. Y digo, No, yo no dije básicamente, en términos generales, tres docentes por docente que hay, no, es muy distinto los números. Pero digo, más allá de eso, yo creo que acá tenemos un problema real. Y el problema real es que muchos chicos están perdiendo días de clase, en mi provincia y en otras provincias de la Argentina. Una parte es echar una culpa entre nosotros, es culpa de uno, es culpa de otro, los gremios, del gobierno, no sé qué, no sé cuánto. Yo digo, ¿cómo colaboramos para resolverlo? Es una paritaria difícil. Igual A mí me- solucionando a mí- esto, a mí me ha para no tocado formar avanzar, parte. bueno, Para mí me ha solucionando tocado esto no formar avanzamos parte. nada, porque Bueno, es pero solucionar una parte está de una bien, pero cuestión que los chicos puedan mucho más estar en la profunda. escuela. A mí me ha tocado, digo, no digo que Así es una debería locura del ser. gobierno. Es una paritaria siempre difícil. En este caso particular, me parece que hay temas que son que destrabarían bastante el conflicto. La convocatoria a la paritaria nacional docente, Dijeron que no. independientemente como esté escrita en la ley, si la ley habla de paritaria, convenio del trabajo, más allá de eso, serviría para descomprimir. Y en segundo lugar, mi provincia, la provincia de Buenos Aires, hay que hablar con sinceridad. Nosotros
digamos, el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires no puede solventar el aumento. Porque no tiene, porque le falta el punto de participación para... yo lo que digo centralmente, centralmente, lo que estoy diciendo es que el gobierno nacional tendría que colaborar. Absolutamente. Es buenísimo que lo digas. Como estamos trabajando juntos en esto. Estamos trabajando para aumentar la coparticipación. Por favor. Yo quería decir que justamente esa es un poco la problemática, que estamos viendo siempre qué es lo que tiene que hacer el gobierno. Y quizás sería interesante también plantearse como docente qué es lo que podemos hacer nosotros, no nosotros personalmente, sino qué es lo que están haciendo nuestras organizaciones, qué es lo que pasa con las personas que nos representan. ¿Vos qué hubieras hecho? A mí me da la sensación, hablando con mucha gente, inclusive con docentes, ayer estuve cenando con uno, hace 2 días con otro, ellos mismos me dicen lo que acaba de decir el diputado. Tenemos 3, 4 personas que están para un puesto. Todos están cobrando dinero. Entonces, si yo como docente veo eso, en realidad podría decir, muchachos, si tuviéramos una persona sola que está trabajando, tenemos 4 veces más plata para el docente que trabaja. Sí, eso claro. se podría hacer como autocrítica. Mario Porto, que es ex ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires. Por favor, Mario, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. No, creo que tenemos 2 realidades, ¿no? que se han visto estos 2 días. Uno es el resultado de las evaluaciones, que nos lleva a todos a una preocupación profunda y seria sobre el aprendizaje de los alumnos. Nos preocupa que no haya clases y todos coincidimos en que los docentes cobran por debajo de lo que deberían cobrar. La verdad, son 3 consensos sobre los cuales podríamos construir una solución a este conflicto. Porque la verdad lo peor que puede ocurrir es que este conflicto siga y que por lo tanto no haya clases más días. Increíble. Me parece que, siguiendo lo que decía recién Juan Manuel, llamando a la paritaria nacional se descomprimiría mucho y no es poco lo que una paritaria nacional puede discutir. Me parece que sería muy rico esa paritaria nacional. El gobierno no lo quiere hacer, le digo, Mario, porque... Pero es una pena. Porque, a ver, ¿qué dicen ellos? Si nosotros llamamos a la paritaria nacional, estamos poniendo una suerte de piso, ¿no es cierto?, al aumento de los docentes que muchos gobernadores no están dispuestos a pagar porque no pueden hacerlo. Nos trasladan el problema a nosotros y los gobernadores que todavía no se expresaron públicamente, hoy fue a verlo Macri a Urtubey en Salta, también había estado con Colombi, estuvo Rogelio Frigerio con Insfran, están esperando un gesto de los gobernadores, tal como pasó con el tema de impuesto a las ganancias. El gobierno es intransigente, no lo van a hacer. Igual, pero lo que yo quiero decir acá, quiero dar este punto de vista, porque acá estamos discutiendo mucho, el gobierno está sacando como una suerte de bandera lo que todos consensuamos, que la educación pública ha ido en decrecimiento en estos años y que tiene un nivel lamentable, y también estamos discutiendo el salario docente, acordando que tiene que ser mejor. Ahora, no estamos viendo el problema político. El gobierno de Mauricio Macri no está tomando nota de que hoy los gremios docentes salieron a la calle acompañados por otros sectores de la sociedad. Fue una marcha muy contundente y que confrontar con los guardapolvos blancos es muy delicado. El costo es muy alto. Santiago, son 2 cosas. Una parte de lo que dijo Débora es cierto, que es que están esperando que los gobernadores le hagan la segunda y los gobernadores no lo van a hacer porque no quieren poner la caripela acá. Deberían hacerlo porque son ellos, los 20 de los 24, como dijimos antes, que le pidieron a Esteban Bullrich que no convoquen a paritaria nacional. La otra razón que falta explicar es que tampoco el gobierno quiere meter un número nacional porque quiere disciplinar el resto de las paritarias. Porque el gobierno entiende económicamente que la única manera de bajar la inflación es no emitiendo. Es con un salario, es aumentando el salario 17%. Claro. Entonces, si vos querés que la inflación sea 17, el salario va a ser 17%. El tema es quién paga el costo político. Pero además el gobierno ¿Quién está paga duro? el costo político? ¿Quién aprovecha esto? Porque, Cristina Kirchner tuiteaba acerca de la marcha. Ahora, la pregunta es esta. Cuando se fue Cristina, ¿la educación era de excelencia? Cristina Kirchner dejó un salario... Cristina Kirchner dejó un salario mínimo docente de 5.000 pesos por abajo del salario mínimo vital y móvil. Así que dudo mucho que capitalice políticamente esto. Esto no quiere decir... ¿Y en Santa Cruz qué pasó? En Santa Cruz directamente no hubo ofrecimiento. Un fondo de incentivo docente de 8.000 millones de pesos anual. Esto no quiere decir que no pague el costo político Macri y Vidal. En el gobierno saben que Macri y Vidal están pagando el costo político de la intransigencia. Yo creo que también un poco la marcha lo que evidencia todavía que desgraciadamente como sociedad la famosa grieta no se cerró. La mitad está a favor, la mitad está en contra. La ciudad de Buenos Aires, me decían el otro día, el tema de las protestas.
La mitad está a favor de que se liberen las calles, la otra mitad está en contra. O sea, claramente tenemos un problema como sociedad. Somos inmaduros como sociedad que no podemos hacer un reclamo docente de una manera como él contaba en Alemania, más de un docente proactivo en términos de lo que yo busco es una mejor educación y obviamente mejorar mi situación. Somos además hipócritas porque la mayoría de los, no quiero decir, no sé, la mayoría, pero muchos muchos funcionarios públicos mandan a sus hijos a colegios privados. En este gobierno, en el gobierno anterior, en el a los gobierno mejores anterior, colegios. Somos también Filmus, hipócritas porque los maestros a la hora de los que los quisieron evaluar el año pasado no se dejaron evaluar. Hablan de los modelos de Alemania, de Gran Bretaña, de la escuela pública. En Gran Bretaña se accede a las escuelas públicas por puntaje. Exacto. Y los chicos se matan por entrar a la escuela pública. Acá también fue y así. la educación es realmente meritocrática. Y si uno no estudia y si uno no se esfuerza, no llega. Ahora, Florencia Los docentes en Alemania, me pasaba a mí, y supongo que pasaría lo mismo a ti, son evaluados todos los años. Sí, por O supuesto. sea, no hay puesto permanente porque sí, hay puesto permanente por mérito. Calificación. Y en mi caso yo era evaluada no solo por las autoridades, docentes pares y autoridades, sino por los alumnos. Sí, y pesaban claro. ambas cosas. Por Claudio. Me parece que las dos cosas empiezan a juntarse. Como el conflicto se fue estirando, hablamos de plata, pero evidentemente tenemos que hablar de política electoral, porque la paritaria docente abrió el año electoral. Paritaria y piquetes fueron las dos puntas de la cancha, de la cual dijeron a Macri, a vos te va a tocar jugar acá adentro, y la pelota la tenemos nosotros. Pero también de política educativa, y es inevitable, yo un poco decía hace un rato, qué funcionario, qué persona con recursos va a dejar a sus hijos en manos de Yasky y Baradel. No es así. Esto es una No, no es simplificación, así, porque la escuela pública no es eso. Perdón, pero Yasky Baradel no va a perdón, ser. no, déjame terminar. Por favor, y ahora te escucho tranquilamente. Sí, sí. Lo que estoy diciendo es, si ese sistema no entra también en la conversación y vemos si es útil, si no es útil, hoy, como está, no es decir, bueno, pongamos a los chicos en la escuela acá, listo, nos vamos todos a casa. Cada vez se pone más dinero en la educación, porque realmente ese consenso sí es absoluto y viene de hace unos cuantos años. Se pone dinero en incentivo docente, se pone dinero en paritaria, se pone dinero en edificios, se reclama. No es tan fácil para un político tener una escuela caída como está lleno, porque es un costo que en los barrios pesa, en las provincias pesa, y sin embargo la cosa no mejora. Entonces, me parece que hay que poner todo en la mesa, no solo la plata. No, vuelvo al tema, creo que tenemos que salir a solucionar este problema. Y me parece que a veces nos estamos enredando en posturas que no llevan a solucionar este problema. Más allá de lo que uno piense de los dirigentes gremiales, haciendo hincapié en ello, no vamos a solucionar este problema. Este problema implica que haya clases ya y con continuidad. Pero ¿cómo negocias eso? ¿Sí? ¿Sabes cómo? Bueno, vuelvo a decir, y La antes Débora paritaria me nacional interrumpió, creo que hay que llamar a paritaria nacional. Y creo que los gremios en medio de la paritaria nacional tienen que dar una tregua dando clase hasta que se cierren las paritarias provinciales. Y creo que el gobierno provincial tiene que dar una oferta de aumento salarial que no ha dado todavía. Dijo 19%. Jamás 18. uno cierra una paritaria diciendo un porcentaje. Uno cierra una paritaria diciendo el salario básico, que es tal, pasa a tal. La suma remunerativa, que es tal, pasa a tal. El porcentaje no es nada en un sueldo docente. ¿Qué aplica? Déjame terminar de hablar. Sí, claro que sí. El porcentaje no es nada, porque el 19% en 3 cuotas, que es el 11%, ¿a dónde va? Al básico. Claro. ¿Va una suma no remunerativa? ¿Va una suma remunerativa que va a ser bonificable? ¿Va a ocuparse del fondo de incentivo docente? ¿Va a tocar la antigüedad? ¿Va a tocar la ruralidad? Es muy complejo el salario. Si yo doy una suma fija, el que gana menos va a ganar el 19 y el que gana más va a ganar el 8. Y si yo toco en el básico, el que gana menos va a ganar el 19 y capaz que el más antiguo gana el 21. Hay que ser serio, hay que hacer una oferta salarial que se pueda discutir en serio para saber cuánto van a ganar, con tregua, con los chicos en clase y con paritaria nacional.